6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Dios da. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Eso te da? Y lo que te dice esto que te dio la madre, que tienes que leer. Fíjate donde los dice, los subió a un monte. ¿Y cómo era el monte? En el versículo 2. Alto. Monte alto, dice. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, haz de cuenta. Cambió. Sí. Ya, gorda, ya. Ya, mi hija, ya. Cambió Chachín. como de ser hombre. Sí. Cambió a cómo iba a estar después de que resucitara. ¿Ah? Y lo dice, ¿qué dice el 3? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, cuando se convierte en Dios, en el Hijo de Dios, pues está el resplandor que la ropa que traían, ¿qué pasó? Se volvió blanca. Se hizo blanca. ¿Y esto qué significa? Que la vestidura se haga blanca. Lo blanco está relacionado con ¿qué? Con la santidad, con la pureza. O sea, se transfiguró con ellos y les demostró qué tan santo era, que la santidad de ellos, que la santidad de Jesús se vio reflejada en ¿qué? En la vestimenta. ¿Sí? Ahora, era un blanco, fíjate cómo dice el versículo 3, que era un blanco que ¿qué? Un blanco como la nieve. Y que ningún lavador. Y que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces los que se hicieron blancos fueron estos 3 discípulos que eran Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y lo que pasó en el 4? Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. O sea, Elías y Moisés, que eso estaban en el Antiguo Testamento. Sí, se aparecieron. ¿Ah? Sí. Okay. Ahora, se aparecieron en espíritu para poder hablar con quién. Con Jesús. Que estaba transformado ¿en qué? En transfiguró. Se transfiguró. Estaba convertido en espíritu, ¿verdad? No en carne. ¿Y luego? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya, entonces Pedro le dice ahí, Maestro, bueno es para nosotros, o sea, ¿te parece bien que estemos aquí? Si quieres, hacemos unas enramadas para que estén a gusto. ¿Y qué son enramadas? Una sombrita. Una sombrita para que puedas platicar con Elías y con Moisés. Y ve lo que le dice el Señor. El 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Verdad? O sea, hay veces cuando Dios se hace presente y Dios se manifiesta en la vida de una persona, ¿qué es lo que le pasa? Le tiene miedo. Le tiene miedo porque como es algo que no le entiende, algo nuevo. ¿Verdad? Es algo que no entiende, es algo nuevo. Y cuando te pasan cosas nuevas en la vida normal, te sacas de onda. Imagínate ellos que habían estado con Jesús, que lo han visto así en carne, que habían comido con él, que se habían acostado con él. De repente lo ven que cambia, transfigurado y que se les muestra como el Dios, como el Hijo de Dios, como el que va a quedar ahorita. Dice que estaban espantados. Por eso mucha gente le tiene miedo a ir descubriendo las cosas nuevas. ¿Y luego qué pasa? Entonces vino una nube que les hizo sombra. O sea, no les hicieron las enramadas, ¿verdad? No les hicieron. ¿Y luego qué pasó? Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios. ¿Dios estaba hablando de quién? De Jesús. Entonces estos discípulos que estaban ahí en el monte alto recibieron 2 veces 2 cosas bien impactantes. La primera, ¿cuál fue? Primero que se les transfiguró, o sea, que no creí, o sea, no sabían que era Jesús transformado en esa manera, no lo esperaban de esa manera. ¿Y la otra? Pues que les habló la voz de Dios, dicen ya, o sea, como que espérate. ¿Qué les habló? Tanto juntos. Las 2 cosas juntas y pues pobrecillos, ¿verdad? Estaban todos. Porque sí lo habían escuchado a Jesús hablar de Jesús, eso. Sí. Cuando les platicaban, cuando estuvo con ellos, le decía pero una cosa era como dices tú, decírselo así como tú y yo, y otra cosa es que ya ver la magnitud de que en verdad todo lo Escuchar la voz de Dios.
¿Te Así imaginas? de arriba. Así arriba, o sea, sin verde, ¿De así. dónde vienen? ¿Qué? ¿De dónde viene? Escuchar la voz de Dios que salía de la nube. Esa era nube, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué dice el 9? El 8, perdón. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ya no vieron a Elías, ni a nadie, ni a Moisés, ¿verdad? Ya nada más se quedaron con Jesús solo, ¿verdad? ¿Y luego? Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Sí? Y luego lee el 11. Y guardaron la palabra entre sí, Ujú. discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Por qué les dijo que no hablaran de lo que habían visto hasta que Él resucitara? Porque por eso estaba así, ¿no? O sea, bueno, por lo que yo me platican, a mí que me platicaron, o sea, él no podría, todavía en ese instante todavía Jesús estaba como ¿Carne? en lo divino, ¿no? Por eso estaba con esa luz y todo, porque él todavía no hace... Les dio oportunidad de que lo vieran. Que descender desde aquí para abajo, ascender, ¿verdad? Ascender a los cielos. Les dio oportunidad, como era carne, como estaba en carne, les dio chance a estos discípulos de que lo vieran que, cómo iba a ser después, Ya después de... de que resucitara. Ajá. Y Más se- sin embargo les dijo que todavía no Y hablan se de algo les que- mostró cómo iba a ser cuando resucitara. Y luego ahí les dice, ¿te fijas qué les dice? Dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que han visto. Dice, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Porque si ellos les hubieran dicho a los demás discípulos, ¿saben qué? Vimos a Jesús, ¿cómo va a ser cuando resucite? ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Y están viendo cosas que... O sea, así Que como no siempre, sea- que no incrédulos, ¿verdad? La gente incrédula que no le cree, por eso decía no van a creer. Entonces no les digan porque no les van a creer. Entonces aquí, en este te dice, el Evangelio no habla de la resurrección, pero la Biblia te dice Que sí. que sí. Entonces, ¿qué es lo que tú le tienes que decir a los niños? Pues que sí habla de la resurrección. Que se habla de la resurrección y que Jesús se mostró. ¿Cómo? Cómo iba a ser él ¿Cuándo qué? cuando él ya resucitara, ¿no? Sí, y cuando se mostró él, cómo iba a ser cuando resucitara, ¿cuál fue el impacto de los discípulos? Pues fue un asombro muy grande porque no se lo esperaban. Lo que él les había dicho, estaban incrédulos todavía hasta que ahora lo habían visto. Ujú. Y le puedo preguntar a la madre por qué le puso eso. ¿Para qué? No. Pues te va a decir, así dígalo como yo le escribí ahí, así como dice este papel que yo le di de la Sí, porque diócesis, como dice aquí que no hablen de resurrección, por eso ahí todavía le dicen que no hablen de que no resurrección. habla de la resurrección, pero si la Biblia dice que Jesús les dijo, hasta que yo resucite, ¿cómo está ahorita Jesús? ¿Está muerto? No sabía. Está vivo, o sea, porque ya que está muerto o ya resucitó, ¿no? Sí. Ya, Porque chachis, ya- contrólate. Porque ya resucitó. Ujú. Entonces, ¿cuál es la obligación que tenemos nosotros? Pues De decir que está como así colgado en la cruz, no, así pues muerto. Ya resucitado, ya resucitó, que está vivo. Y que está vivo. Y es a tal grado su majestad, su santidad, que cuando Él se hace presente en la vida de alguien, esa vida Se se transforma, alumbra, sí. se transforma por la pura presencia Ve. de Él. Ahora, ¿cuál fue la actitud que debían de tener los discípulos? ¿Qué fue lo que hicieron? Tenían que humillarse, ¿no? Hincarse, humillarse ante él cuando lo vean y no cuando lo vean, sino cuando estén en comunicación con él, ¿verdad? Tendrían que humillarse, tendrían que hincarse. Porque cuando se transfiguró, cuando cambia y se muestra cómo iba a ser resucitado, ellos eran dignos de ver a ese No. Jesús, ¿verdad que no? Porque Él les demostró que, con su qué, Sí, pues con su luz, con su toda luz, su... de lo que eran capaces. Sí. Entonces, por eso tú les tienes que enseñar a los niños que siempre, que ellos vayan a qué, a orar, Se tienen ¿verdad? ¿Se tienen que? que hincar, humillar. Uno, se tienen que hincar y les tienes que explicar, es que hincarse no es nada más porque Por hincarse, por hincarse, se tienen que hincar y aparte humillar.
¿Y por qué la palabra humillar? Humillar, bueno, porque la palabra humillar es lo que te estoy explicando. No es humillar así como lo conocemos nosotros. Es, te sientes tan indigno, tan pecador, Sí. que no eres. O sea, ¿quién eres tú para estar de pie? De frente, sí. De frente Sí, con porque Jesús. no va a faltar un niño, alguien de los de sexto. ¿Y qué es por qué humillarme? ¿Cómo? O sea, porque ellos tienen la palabra que de humillarse es como... Ofender. Oh, ándale, ¿no? entonces me van a No. preguntar que por qué Humillar, humillarse. tú le vas a explicar qué es humillar. Pues es reconocer que el poder de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Y por ese simple hecho, cuando vamos a orar, tenemos que hacer 3 cosas, que es lo que tú estás entendiendo. Lo primero que se tiene que hacer una persona, que es Hincarse, después de hincarse, tiene que cerrar los ojos, cerrar los ojos, pero no nomás queda con hincarse y cerrar los No. ojos, tiene que, cerrar los ojos y después lo que estás preguntando, ponerse en una actitud de qué, de humildad. de humildad, de humillación ante Entonces la palabra humildad viene de humillación, ¿verdad? humillación, Ah, humillarse, porque la Biblia dice que aquel que se humillare será ensalzado, será enaltecido. Entonces tú les tienes que explicar a los niños eso, siempre que oren, ustedes tienen que hacer 3 cosas. yo cuando iba a la iglesia acá, cuando eran los de la iglesia, no como ahora que ya es renovada, ay, los padres y los catequistas siempre nos decían, es que siempre que entremos a la iglesia tenemos que hincarnos y ponernos, y siempre cuando salgas, no le debes de dar la espalda a Dios. ¿Dónde está Dios? Nos decían, ¿verdad? No, nosotros lo tenemos ahí aquí enfrente, aquí, ¿verdad? O sea, donde nos enseñaban, ahí está Dios. Dios está en todos lados, pero aquí como un símbolo, Dios aquí está en esta parte así. ¿Y por qué cuando caminas te vas de espalda? Tú tienes que irte hincado siempre de frente a Él, porque al darte la vuelta le estás dando la espalda. Pero por Igual ejemplo, cuando llegas no te debes sentar, no así. pero por ejemplo ahorita que tú estás viendo ahorita no estamos en la iglesia, ¿dónde está Dios? Pues aquí en todas partes, ¿no? Aquí. Y si ahorita nos ponemos a orar como ya que orabas con las muchachas, lo que tenemos que hacer es las 3 cosas básicas. 1, Hincarse, cerrar los ojos y humillarse ante Dios. ¿Ah? Eso es lo que le tienes que explicar a los sí, niños. nada más eso. Y eso es todo lo que tienes que explicar a los niños. No sé si así es como lo hayas tú entendido. O sea, como yo lo entiendo, ¿no? Sí, porque yo nada más